Un saludo a todas y a todos. Como director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es un gran gusto estar hoy en este evento, Foro Global Colabora Latam 2021, y agradezco de manera muy especial a todas las organizaciones que conforman este consorcio con una actividad tan relevante. En esta intervención quisiera compartir tres mensajes clave que hemos estado repitiendo desde el PNUD y en colaboración con todos los actores en cada país, que refiere a la importancia de la coyuntura actual. Y nosotros desde un principio, cuando empezó esta crisis, hemos hablado de que eventualmente podríamos derivar en una crisis de gobernanza. Y si bien no quisiera llamarle una crisis, sí estamos hablando de un impacto sistémico que ha afectado todos los servicios de salud, de educación, la economía y ciertamente las formas de convivencia social. Todo ello tiene un valor muy importante en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo 16, que es sobre paz, justicia e instituciones. Por eso hemos insistido en que una gobernanza fuerte, efectiva y repensar nuestro pacto social como sociedades es fundamental en el camino hacia una recuperación sostenible. El primer mensaje entonces que quisiera reiterar es este, de que la crisis de COVID se ha reflejado en una presión a nivel sistémica con un impacto sobre la gobernanza efectiva. Desde nuestro informe global de desarrollo humano en el 2019, en donde hablábamos de que hay que ir más allá del ingreso en la medición de la desigualdad, pero también más allá de los promedios y más allá del presente para ver cuáles eran las desigualdades del futuro. Ya hablábamos de los costos de la desigualdad social, que ahora se ha manifestado en esta enorme coyuntura que ha ampliado las brechas en muchas dimensiones. El COVID-19 entonces es también en buena medida el impacto de la crisis del COVID, es la consecuencia de estos desequilibrios y de estas desigualdades que debemos atender. Me parece también importante como un segundo mensaje que creemos que también es una oportunidad para actuar. El momento de actuar es ahora para poder cambiar estas dinámicas. En el 2020, solamente en el 2020 se perdieron más de 34 millones de empleos formales, millones de personas, se estima alrededor de 25 millones de personas han caído en pobreza. Seguimos siendo la región más violenta del mundo y la violencia, particularmente las violencias basadas en género, han aumentado. Entonces es otra epidemia dentro de la pandemia. También hemos señalado recientemente que las desigualdades se han manifestado en un crecimiento de la riqueza de los supermillonarios en nuestra región, lo cual indica un desequilibrio sectorial en aquellas actividades que han podido continuar y que han concentrado las rentas y los beneficios que también ha tenido para algunos sectores en crecimiento esta coyuntura actual. Entonces, tenemos que atender estas desigualdades. Más de 160 millones de personas, de estudiantes, jóvenes, niños y niñas, tuvieron que dejar de asistir a la escuela. Hemos estado insistiendo en la importancia de reabrir los sistemas escolares, no solo por su importancia en el ámbito educativo, sino porque son también integradores de la convivencia social. Tercer mensaje y último sería que tenemos 10 años adelante de nosotros, la década de acción, en donde podemos tomarlos para hacer transformaciones urgentes con políticas sólidas basadas en evidencia, que promuevan una participación incluyente y que potencien las iniciativas innovadoras que se están dando en la región de manera que no dejemos a nadie atrás. Estamos en un momento que tenemos que reforzar las políticas para llegar a nuestros objetivos en el 2030, basado en los objetivos de desarrollo sostenible, como lo hemos dicho, para pasar de equilibrios basados en ideologías a equilibrios basados en ideales. Para llegar en ese camino tenemos nuestra carretera de 3 carriles, que es productividad, inclusión y resiliencia. Tenemos que atacar los problemas de bajo crecimiento, alta desigualdad y alta vulnerabilidad,
Y para ello esa carretera solo se pavimenta con gobernanza efectiva y una ciudadanía fortalecida. Como región en América Latina y el Caribe, con grandes desigualdades y exclusiones, como ya lo mencioné, los grupos más poderosos normalmente tienen más posibilidad de influenciar sobre las políticas. Tenemos que traer a otros actores a la mesa de la discusión de las políticas y eso es a lo que también queremos contribuir. La clave entonces para esta gobernanza efectiva es traer a otros actores, crear nuevas coaliciones, pero también mejorar la calidad de las políticas públicas y revisar o repensar las reglas del juego, en algunos casos que nos lleven a un renovado pacto social. Solamente así lograremos fortalecer este camino de la Agenda de Desarrollo Sostenible hacia los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Es una aspiración local, es una aspiración nacional y es una aspiración global y queremos poder seguir caminando en esa ruta y que esta crisis sea solamente un choque muy importante, pero que no nos frene en esa ambición colectiva. Muchísimas gracias a todas y a todos.